Sistema Candidatas y Candidatos, conócelos. En esta ocasión, con funcionarios del INE. Contamos con la participación de nuestro secretario general de Concanaco Servitur, el licenciado Manuel Rodríguez Villamil. Y como expositoras de candidatas y candidatos conócelos, contamos con la presencia de la maestra Cecilia del Carmen Azuara Aray, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, así como con la maestra Laura Licelot Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Naturalmente, una vez que concluyan nuestras expositoras, tendremos una sesión de preguntas y respuestas y la clausura de esta reunión. Para dar inicio, le doy el uso de la palabra a nuestro secretario general, el licenciado Manuel Rodríguez Villamil. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miriam. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con afecto a la maestra Cecilia del Carmen Azuara Aray, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. También a la maestra Laura Licelot Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Y por supuesto a nuestra moderadora Miriam Sauza Colín, directora de Atención a Cámaras de Concanaco Servitur, y a todos ustedes que nos acompañan en esta muy importante reunión. En este año los mexicanos tendremos que elegir a nuestros representantes en la Cámara de Diputados, así como en algunos estados a sus gobernadores, diputados locales y alcaldes, y por ello tenemos que darle la importancia que se requiere a este proceso electoral. Su resultado marcará el camino hacia el desarrollo y el crecimiento de México. Ante ello, Concanaco Servitur se ha dado a la tarea de hacer un llamado para que las campañas de los partidos políticos y candidatos sean propositivos, responsables, pero sobre todo a privilegiar los temas orientados al respeto a la legalidad, a la reactivación de la economía en el país y en cada una de las entidades que lo conforman. Una economía robusta deriva en el bienestar de la población. En la situación actual del país se requiere de acciones y de planes concretos que impulsen el desarrollo económico y social, y es por ello importante que los ciudadanos conozcan las propuestas de quienes aspiran a un cargo de elección popular en su municipio, distrito y estado. Es importante conocerlos para que podamos decidir de manera responsable con nuestro voto. El día de hoy nos presentan el sistema Candidatas y Candidatos Conócelos del Instituto Nacional Electoral, con el que los mexicanos y mexicanas podremos conocer a los candidatos que contendrán en este proceso y que desplegarán sus respectivas campañas. La información que de los mismos obtengamos a través del portal que nos presentan seguro abonará a ejercer de manera más consciente y efectiva nuestro derecho a votar y así lograr un mejor desarrollo en los sectores productivos y sociales. En Concanaco tenemos claro que todo cambio o desarrollo de una nación requiere de la participación de los ciudadanos, porque son quienes tienen en su mano el poder de elegir a quien como autoridades o representantes populares los dirigirán. Es muy importante conocer por quién votamos, para con ello impulsar las acciones que mejoren la calidad de vida de todos los mexicanos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias, Miriam. Te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, secretario. Maestra Cecilia del Carmen Azuara Aray, si es tan amable. Muchas gracias Miriam, gracias Manuel por la bienvenida, agradezco a Concanaco por la invitación y por la posibilidad pues de poder difundir de manera más amplia este sistema que efectivamente como ha comentado Manuel, es un sistema pues que tiene como propósito justamente darnos mayores elementos para emitir nuestro voto. Voy a compartir pantalla para que puedan ver mi presentación y que puedan darle seguimiento. El sistema que voy a presentar efectivamente se llama Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles y es un sistema que desde 2012 ha venido creando y perfeccionando el Instituto Nacional Electoral ante CIFE para justamente darle a la ciudadanía una herramienta de información sobre datos generales, formación académica, datos de contacto, propuestas políticas y algunos otros datos de los candidatos y las candidatas que cada proceso electoral pues están postulándose para algún cargo público. El propósito de este sistema, el objetivo es que los ciudadanos, como les decía, cuenten con mayores elementos para emitir un voto
informado, que conozcan pues mayores datos sobre las personas candidatas, en este caso a una diputación federal, postulados tanto por partidos políticos como candidaturas independientes y coaliciones. También que la autoridad electoral cuente con información de grupos en situación de vulnerabilidad que los partidos políticos nacionales postulan bajo la protección de los datos personales previsto en la ley. Sobre esto, mi colega Liselot les hablará más adelante. ¿Cuáles son las fechas importantes en este sistema o para este proyecto? Bueno, el Consejo General aprobó el 4 de marzo los lineamientos para el uso del sistema denominado Candidatas y Candidatos Conóceles para este proceso electoral 2020-2021. La aprobación de las candidaturas fue el 3 de abril de 2021. La captura de información inició el 7 de abril de 2021. Los lineamientos establecieron un plazo de 10 días a partir de que se entregaran a los partidos políticos y a las candidaturas independientes contraseñas para que se capturara la información. Este plazo concluyó el 17 de abril de 2021. Sin embargo, quiero hacer notar que el sistema sigue abierto para que pueda seguir alimentándose con mayor información, independientemente de que había un plazo límite, digamos, para que los partidos políticos y los candidatos y candidatas independientes pudieran alimentar este sistema. Sigue abierto porque lo que nos importa es que cuanto mayor información haya para todas las personas, pues mejor se cumple el propósito del propio sistema. ¿Cuál es la información básica que alberga este sistema sobre cada candidatura? El sistema presenta información básica sobre las y los candidatos en estos términos: nombre completo del propietario y suplente, tipo de candidatura, entidad federativa y o circunscripción, número de fórmula, distrito electoral federal, edad, género, partido político o coalición, identidad gráfica del partido o coalición. También incluye un cuestionario curricular. El cuestionario curricular alude a o incluye la publicación de la fotografía y de medios públicos de contacto, como redes sociales, página web, correos electrónicos públicos, teléfono público de contacto y domicilio de carácter público, por ejemplo, las casas de campaña. El cuestionario curricular también nos da cuenta de la historia profesional y o laboral de la candidata o del candidato. Y esto tiene que ver con el grado máximo de estudios y su estatus, o bien si tienen otro tipo de formación académica, cursos, diplomados, seminarios. También permite que el candidato y la candidata establezcan o reflejen en el sistema la trayectoria política y su participación social en organizaciones ciudadanas o de la sociedad civil. También hay un espacio para que ellos manifiesten por qué quieren ocupar un cargo público y cuáles son sus dos principales propuestas, una en materia de género o del grupo en situación de discriminación que representa, si fuera el caso. La obligatoriedad no supone que deban llenarse, bueno, quiero empezar, perdón, diciendo que este año, este proceso electoral por primera vez en la historia de este sistema que les decía yo, se viene perfeccionando desde 2012. Este proceso electoral por primera vez obliga a que esta información se publique. Antes era una plataforma que se ponía a disposición de los partidos y de las candidaturas para que si era de su elección pudieran subir información. En este proceso electoral, debido a un acuerdo que aprobó el Consejo General, es información obligatoria. Sin embargo, tengo que decir que la obligatoriedad no supone que deban llenarse la totalidad de los campos. Por ejemplo, medios de contacto público. El candidato o la candidata puede elegir si pone una red social, si pone un correo electrónico, si llena todos o si solo establece alguno de ellos. Respecto al rubro de historia profesional o laboral, debe incluirse necesariamente la información relativa al grado máximo de estudios y su estatus, historia profesional o laboral, trayectoria política y o participación en organizaciones ciudadanas o de la sociedad civil. Hay un cuestionario de identidad que les decía, mi colega Liselot les hablará con más detalle, pero yo brevemente les diré, porque está como parte del sistema, que es información que debe capturarse de manera obligatoria y con fines estadísticos.
por lo que todas las personas candidatas deben proporcionar a los partidos políticos nacionales postulantes. Para responder las preguntas de este apartado, basta con que la persona candidata se autorreconozca según corresponda con algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad. El cuestionario de identidad tiene preguntas de opción múltiple y cuenta con una variable que tiene que ver con prefiero no contestarla. Los temas abordados en el cuestionario es la autoadscripción indígena, la población con discapacidad, la población afromexicana, diversidad sexual y persona mexicana migrante. ¿Cuáles son las responsabilidades? La información publicada en el sistema corresponde a las obligaciones que tienen los partidos políticos en corresponsabilidad con las personas candidatas, así como la veracidad de la información. Esto es muy importante porque lo que pretende este sitio es justamente coadyuvar al voto informado, pero a través de información veraz. Entonces hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos y de las personas candidatas para pues respetar esta veracidad y comprometerse a justamente poner este tipo de información en esos términos. El INE solo apoya para la difusión de la información en su página de internet y redes sociales. La base de datos mediante la cual opera y actualiza el sistema de candidatos y candidatas Conóceles es el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del Proceso Electoral Federal 2020-2021, por lo que se actualiza cada vez que el Consejo General aprueba sustituciones a las candidaturas. Como ustedes saben, los procesos electorales pues son dinámicos. Tenemos cierto número de candidatos en la fecha en que deben registrarse, pero después esto puede cambiar por distintas circunstancias y hay diversas sustituciones. Por ello también es que el sistema permanece abierto. Yo les decía que hubo una fecha para alimentarlo, una fecha límite. Sin embargo, queda abierto porque entre más información se capture es mejor para la ciudadanía, digamos, se cumple de mejor manera con el propósito fundamental que es la transparencia y la publicación de información, pero además porque a lo largo del proceso hay distintos cambios en las propias candidaturas que hacen necesario que este sistema pues vaya actualizándose. Hay un apartado de estadísticas con gráficas disponibles que nos permiten conocer el registro curricular de diputaciones, el registro curricular de senaduría en el caso de Nayarit, el grado académico de las candidaturas, los rangos de edad, el género, cuántas candidaturas indígenas están registradas, cuántas candidaturas de discapacidad, cuántas son afromexicanas, cuántas responden a diversidad sexual y cuántas candidaturas migrantes. Con corte al 26 de abril, tenemos estas estadísticas en donde ustedes pueden observar por actor político cuáles datos han sido capturados respecto de cuáles esperan, tanto de plurinominales, bueno, tanto de mayoría relativa como representación proporcional, el total capturado, el total esperado y los porcentajes en cada caso. Están tanto por actor político como por coaliciones y candidaturas independientes. Hay que hacer notar que los porcentajes de cumplimiento de los partidos políticos nacionales, coaliciones y candidaturas independientes pueden variar debido a las sustituciones de candidaturas, las cuales deben ser capturadas 5 días naturales posteriores a la recepción de los permisos de captura. ¿Esto qué quiere decir? Como yo les decía, hubo una fecha límite para capturar la información. En ese momento tenemos el primer corte y el primer corte nos indicaba el porcentaje de cumplimiento por actor político, coalición o candidatura independiente. Sin embargo, les decía, es esto muy dinámico y hay sustituciones en las candidaturas. Si un partido político tenía el 100% a la fecha límite de haber, a la fecha que se les dio como límite para subir la información, puede ser que por sustituciones este porcentaje baje en determinado momento, por ejemplo, a 96%, y tienen 5 días naturales a partir de que de que ellos reciben todos los permisos para la captura, para incluso volver a alcanzar el 100%. Entonces, estos porcentajes también se mueven en relación pues a lo dinámico que puede ser el proceso electoral respecto de los registros de candidaturas. Esto es lo que yo tengo, por supuesto quedo pendiente de cualquier duda, comentario, pregunta
y les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Gracias, maestra Cecilia. A continuación, contamos con la participación de la maestra Laura Liselot Correa de la Torre. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por la invitación que nos hicieron para darles a conocer esta herramienta de trabajo que les permite tener un mayor conocimiento de quiénes son, qué propuestas tienen. Y también, y en relación al cuestionario de identidad, pues me gustaría platicarles un poquito de dónde surge el cuestionario, por qué es importante la información que en él se está vertiendo, que se preguntan las candidaturas, y en qué contexto esta información resulta útil para el propio instituto como para la Unidad Técnica de Igualdad de Género y de No Discriminación. No sé si, Omar, tengas lista la presentación, solo como apoyo. Ahorita les voy a platicar brevemente de qué trata. Muchas gracias, Omar. Bueno, en lo que Omar la puede tener, comentarles que en el caso del cuestionario de identidad, este cuestionario tiene que ver con información relacionada con la identidad sexogenérica de las personas y con su identidad en todos los contextos integrales. ¿Por qué es importante este tipo de información? Porque nosotros hablamos en este contexto de información que tiene que ver con diversidad, o sea, las personas somos diferentes, nuestras construcciones sociales son diferentes, pero también nuestros atributos de identidad son distintos. Entonces, en este contexto es importante conocerlos. Y adicionalmente, en el marco de lo que trabaja el INE, ser un INE incluyente. ¿Y esto qué quiere decir? Garantizar los derechos políticos electorales de todas las personas, tanto de votar como de ser votadas. Y en el caso de votar y ser votadas, aquí resulta sumamente importante, pues, establecer medidas que se conocen como medidas de acción afirmativa o medidas de nivelación que nos permitan incorporar a grupos que se encuentran, como ya lo mencionaba la maestra Cecilia, en situación de discriminación o de vulnerabilidad o que simplemente no se encuentran representados. Ya para el proceso electoral 2017-2018, la Unidad de Igualdad de Género había solicitado al instituto que se incorporara este cuestionario de identidad y en el caso para este proceso electoral, así lo hicimos, tomando como referencia el acuerdo del INE, del Consejo General número 18 del 2021, en el que se establecen qué grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación iban a estar considerados. Y aquí tenemos que se van a estar considerando, como ya se mencionaba, a personas indígenas, personas que pertenecen a la población afromexicana, personas con discapacidad de la diversidad sexual, es decir, población LGTBI+, y adicionalmente a población residente en el extranjero. Omar, si te regresas tantito a la primera pregunta, por favor, nada más para que ustedes tengan oportunidad de ver qué es lo que se está preguntando. En el caso de población indígena, lo que le preguntamos a las personas es si se identifica o se reconoce como parte de este grupo de población. Y aquí es muy importante considerar que adicionalmente a que se puedan reconocer o no, esta posibilidad de no contestar el propio cuestionario, las propias preguntas, toda vez que debemos de considerar que por tratarse de grupos en situación de discriminación y que pueden ser rediscriminados, esta es una prerrogativa que tienen las personas de no contestar o contestar a las preguntas que aquí se señalan, como bien lo señalaba la maestra Cecilia. Entonces, adicionalmente preguntamos si hablan alguna lengua indígena. La que sigue, por favor, Omar. También dentro de lo que nosotros estamos considerando que es importante establecer es si las personas tienen alguna discapacidad, si esta discapacidad es permanente o es temporal. Y una vez que las personas han respondido de manera afirmativa, preguntarles qué tipo de discapacidad tienen, si esta es física, sensorial, mental, intelectual u otra que no tengamos aquí registrada. Adicionalmente, Omar, si quieres la que sigue, adicionalmente a la pregunta de discapacidad, también les pregunta
qué se dificulta al tener esta discapacidad, ¿no? Si es una discapacidad que dificulte la movilidad al caminar, movimientos de brazos, ver, escuchar, hablar, comunicarse, etcétera. Por lo que se refiere al cuestionario a las preguntas de identidad de población afromexicana, lo que les preguntamos es si esta persona, si la candidata o el candidato, se considera afromexicana o se reconoce como parte de una comunidad afrodescendiente. Por lo que se refiere a las preguntas sobre la diversidad sexual, aquí lo que queremos nosotros visibilizar es que vamos más allá del binario hombre y mujer. Sabemos que diferentes grupos de población, diferentes personas se pueden identificar tienen una identidad específica y así quieren que se les reconozca, y en este sentido se hace la pregunta de si en el contexto de la diversidad sexual se reconocen como parte de la población LGTBI+. Adicionalmente, para dotar de identidad completa, se les pregunta a qué grupo con qué grupo de identidad se identifica. Y finalmente tenemos lo que se refiere a población migrante. Como ustedes saben, las personas pueden ejercer su voto desde el extranjero, pero también existe la posibilidad de que personas que han residido en el extranjero o que residen, y aquellos que viven en nuestro país y que han residido en el extranjero también tengan el derecho a ser votadas. Y en este contexto se le pregunta a la persona si efectivamente es migrante, de cuál es su entidad de origen, en qué país reside actualmente, cuánto tiempo ha vivido en el extranjero, cuál fue el motivo de su residencia en el extranjero y si al momento de emigrar contaba con alguna posibilidad de laboral o educativa. La información del cuestionario de identidad nos permite conocer y tener de manera expresa datos estadísticos que el día de mañana nos permitan seguir sumando a la realización de acciones afirmativas para que estos grupos en situación de discriminación puedan estar representados. Aquí brevemente les presentamos cómo quedaron el registro de candidaturas. En el caso de población indígena, como ustedes ya saben, muchas gracias Omar, serán 21 fórmulas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. En el caso de discapacidad, 6 fórmulas de mayoría relativa y 2 de representación proporcional. De población afromexicana, 3 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Y para personas de la diversidad sexual, 2 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. En el caso de los registros de representación proporcional, es conveniente apuntar que los registros de estas candidaturas deben de estar dentro de los 10 primeros lugares que registran los partidos políticos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque pueden garantizar garantizan el registro de estas candidaturas, la posibilidad de que estos grupos de población puedan ser votados y amplían el margen de posibilidades de que una vez que concluya el proceso electoral dentro de una curul, estos grupos de población no solamente estén representados, sino también sean la voz de esos grupos de población a quien representan. También, si vemos rápidamente las estadísticas en cuanto al registro de candidatos para el cuestionario de identidad, esto con fecha del cierre al 26 de abril, tenemos que se han registrado 6.962 cuestionarios, 4.382 de mayoría relativa y 2.584 de representación proporcional a la fecha. Si nos vamos con la que sigue, nada más para que ustedes tengan los datos de cómo ha sido el registro por parte de los partidos políticos y de las coaliciones. Como pueden ver, de mayoría relativa, ya hay capturados actualmente 2.958 cuestionarios y esperamos cumplir con la totalidad, que son 4.382. En el caso de representación proporcional, estamos esperando una captura de 1.526 cuestionarios. Entonces, vamos avanzando con el porcentaje
de cuestionarios capturados. Entre mayor información tengamos registrada, esto nos permite conocer más las posibilidades de registro y de participación política electoral que tienen los diferentes grupos de población en nuestro país, y creemos que este es un gran avance en materia de democracia y que demuestra que pues nuestra democracia, y en el caso del contexto mexicano, es una democracia incluyente donde si bien tenemos que avanzar todavía en muchas cuestiones, sobre todo en materia legislativa, la autoridad electoral se suma a estos procesos de inclusión y emite las medidas necesarias para que diferentes grupos de población estén representados en una contienda electoral, ¿no? Entonces, esta sería la información del cuestionario de identidad, y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que quieran hacer al respecto. Muchas gracias. Gracias, maestra Laura. Tenemos 2 preguntas, secretario. No sé si quiera usted participar previamente o procedo a hacer las preguntas. Adelante, Miriam, por favor, las preguntas. Gracias. Para el día de la elección, ¿se harán pruebas COVID a los integrantes de las mesas electorales y a los representantes de los partidos políticos? Nos pregunta Víctor Gardoqui. ¿Quieren que contestemos o van a decir las 2 preguntas? Puedo, como ustedes me indiquen, maestras. ¿Puede ser una o las 3 por lo pronto que tengo? Bueno, esta no tiene mucho que ver con este sistema, pero con mucho gusto doy respuesta. Sí, se prevé hacer pruebas aleatorias en las casillas. No tengo ahorita la información muy precisa, pero sí hay una, hay una iniciativa en ese sentido. Gracias, maestra. También Víctor Gardoqui, para las candidaturas de diputados locales y presidentes municipales, así como candidatos a gobernadores, ¿dónde podemos encontrar esa información? Efectivamente, bueno, perdón, yo ni siquiera estoy preguntando en la Liselot, pero si me permite contesto esta parte que tiene que ver en general con la información curricular. Efectivamente, nuestro sistema, en el nivel de detalle que les he presentado, tiene que ver o está vinculada a las candidaturas federales. Sin embargo, lo que hicimos, y eso omití comentarlo en mi presentación, es que tenemos vínculos a algunos sitios que pueden resultar de interés y que pueden ser complementarios a la información que nosotros estamos presentando sobre candidaturas federales. Uno es a candidaturas locales. Esta información, si bien corresponde a cada una de las entidades federativas, a las autoridades locales, lo que hicimos nosotros fue un ejercicio tratando de poder vincular esa información en nuestro sistema, en donde les preguntamos a las autoridades locales si tenían sistemas parecidos al que hemos desarrollado nosotros en el orden federal, y si no, por lo menos que nos dieran las listas de las candidaturas. Entonces, es información, digamos, que no es homogénea en ese caso, pero en el sistema hay un vínculo que permite dirigirnos a candidaturas locales y ver la información como la tienen presentada cada entidad federativa. También hay un vínculo a otro sistema que desarrolla la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Voto Informado, que es un cuestionario que la universidad, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hace a candidatos y a candidatas, y pues también está ese vínculo para que sea digamos, un insumo adicional para que el votante pueda tener información para su voto, para emitir su voto. Gracias, maestra Cecilia. Fíjese que tenemos otra petición, más que pregunta. Quisiéramos que nos pudieran mostrar la plataforma para saber buscar la información, cómo navegar en la página del INE para encontrar la información que ustedes hoy nos presentaron. ¿Sería posible? Con muchísimo gusto. Por supuesto, si me permiten, voy a pedirle, está con nosotros Roberto de la Cruz, él colabora en la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, si nos puede apoyar y me permiten cederle el uso de la voz para que pueda él navegar en el sistema y poder mostrarles cómo podemos obtener ahí información de interés de cada quien. ¿Sí? Adelante, muchas gracias. Adelante, Roberto. Gracias, maestra Cecilia. Buenas tardes a todas y a todos. Me permito compartir mi pantalla para que podamos conocer cómo el instituto difunde esta información.
¿Me podrían confirmar si ya lo pueden ver? Adelante, Roberto. Gracias. Bien, esta es la página institucional de la autoridad electoral y destacamos de manera muy importante un acceso directo a este sistema con este cintillo que pueden ver en sus pantallas y el usuario le puede dar clic a este hipervínculo. De inmediato dirige a la información del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. Desplegamos una búsqueda muy amigable que es por tipo de candidatura, ya sea mayoría relativa, representación proporcional o senaduría de la elección extraordinaria de Nayarit. Asimismo, la persona usuaria puede seleccionar la entidad federativa en la cual radica y opcionalmente la sección electoral. Desde luego, esto aplica para diputaciones de mayoría relativa. Ahora bien, puede delimitar también su búsqueda en grado académico, en rangos de edad y el género, hombre o mujer. Asimismo, delimitar su búsqueda por actor político, es decir, todas las fuerzas políticas, las coaliciones y en su caso, de ser de su interés, la candidatura independiente. De esa manera, lanza la búsqueda a la información de su interés. En este caso, vamos a hacer una breve consulta de la entidad en el principio de mayoría relativa, Aguascalientes, para todas las fuerzas políticas, y el sistema le arroja los resultados obtenidos de la base de datos. Voy a seleccionar aleatoriamente una de las currículas, despliega un listado de entidad, distrito electoral federal, actor político, fórmula como propietario y suplente. Voy a ingresar a alguna de ellas. Como podrán ver, a la persona usuaria le da acceso a la ficha o síntesis de la persona candidata. En este caso es una candidata, Claudia Briseida Chávez Ramírez, como su figura de propietario del distrito 1 de Jesús María Aguascalientes. Esta persona candidata puso a disposición de la autoridad de la información de su casa de campaña, un teléfono, una red social, un correo electrónico de contacto y en este caso la página web no tiene datos que haya registrado. Ahora bien, una de las preguntas que explicó la maestra Cecilia Suara es que nos dijeran por qué quieren ocupar un cargo público. En este caso, la persona candidata capturó en el sistema esta información. Asimismo, presenta dos de sus principales propuestas y una propuesta en materia de género o del grupo de situación de discriminación que representa. Asimismo, trayectoria política o participación social, historia profesional y o laboral, estudios, su estatus, cursos, en este caso no capturó información adicional de cursos, y toda esta información que pueden ver en pantalla puede ser descargada por la persona interesada dando clic en este botón. Ahora me voy a regresar a la pantalla de inicio. Regresa al usuario al listado original. También puede descargar este listado dando clic en este botón. Asimismo, otro apartado que también señalamos es estadísticas sobre el sistema mismo. Reflejamos con gráficas el registro curricular de las diputaciones, de la senaduría en Nayarit, que en este caso solamente el partido Morena ha capturado la información, el grado académico de acuerdo a la captura realizada por las personas candidatas, los rangos de edad, el género de las personas. En candidaturas indígenas, corresponde a lo que tiene que ver con el cuestionario de identidad. Reflejamos los porcentajes capturados por los partidos. Candidaturas de discapacidad, candidaturas afromexicanas, candidaturas de la diversidad sexual, candidaturas migrantes. Toda esta información se despliega de manera orgánica para el usuario y puede ser consultada en cualquier momento. Asimismo, como lo comentó la maestra Cecilia Suara, en la página y durante toda la navegación del sistema, el usuario puede encontrar estos dos enlaces, que son las candidaturas locales con la consulta que se hizo a los OPLES y voto informado. En este caso me voy a permitir dar clic en candidaturas locales
De inmediato, el sistema apunta a una dirección electrónica de la página del INE, donde difundimos este breve contenido colocando las páginas dedicadas de los OPLES que tienen en sus páginas web sobre la información de las candidaturas. En este caso, quisiera mencionar el OPLE de Durango. Le doy clic y en este caso el OPLE Durango tiene una plataforma que la pueden estar viendo, muy afín a la que tenemos en el Instituto Nacional Electoral. De esta manera, el OPLE diseñó esta página en sus servidores y presenta información muy dinámica, muy importante y valiosa, muy cercana a lo que el instituto está promoviendo. En este caso, me permití seleccionar Distrito Electoral Local 1 de la coalición Va por Durango. Aquí están las fórmulas de propietario y suplente y presenta a las personas interesadas las currículas que en este caso el OPLE obtuvo de las personas candidatas locales. Como podrán ver, algunos OPLES tienen sitios destacados o dedicados para promover este tipo de información. Hay otros que aún no llegan a esta parte tan concentrada y focalizada de la información, pero la gran mayoría, y como lo podrán ver, si me permiten regresar a esta página, en este caso estamos indicando los OPLES que tienen secciones dedicadas en sus sitios para informar sobre las candidaturas locales. Pueden ser sistemas afines como el ejemplo de Durango, listas en formato PDF de las personas candidatas, diferentes cargos locales, y otro bloque de OPLES que al corte del día de ayer aún no tienen un espacio focalizado de este tipo de información. De esta manera, el sistema del Instituto Nacional Electoral pone a disposición de las personas usuarias información en el ámbito local. Asimismo, voto informado, que el usuario al darle clic, dirigimos a la página que comentó la maestra Cecilia Suara, que es el esfuerzo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con el Instituto Nacional Electoral. Esta información igual se despliega en estos términos. Son herramientas y recursos adicionales a los que el instituto ha desarrollado para este proceso electoral que pueden ser de muy valioso para las personas interesadas. Es cuanto, maestra Cecilia. Gracias. Ay, muchas gracias, Roberto. Estamos atentos por si hay alguna duda en cuanto a la operación o sobre el sistema mismo para poder atender sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, maestra Cecilia. Sin duda, muy sencillo. Creo que incluso contestamos la primera pregunta por lo que hace a los candidatos a diputados locales y a presidencias municipales con el desglose al que nos lleva la plataforma del INE. Solamente tenemos la pregunta de uno de nuestros observadores electorales de Concanaco, don Ernesto Hurtado Olmedo, que dice que ya como observador electoral, el día de las elecciones, si se tiene que hacer una prueba COVID, porque su intención es ir a observar varias casillas, que si tendrá problemas si no se hace esa prueba o es necesaria la prueba COVID. No sé si entre las personas que nos acompañan está algún representante de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE. Es que ya no supe si se conectó alguien de ellos. Yo no quisiera contestar algo que no tengo certeza, pero déjenme investigarlo y si en este momento me dan respuesta, pues con mucho gusto les respondo, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta ahorita serían las preguntas, secretario. Muchas gracias, Miriam. Yo haría este importantísimo programa de difusión de la información de los candidatos con vinculación a los órganos locales y vinculación al proyecto de la UNAM, ¿se está haciendo público? O sea, ¿cómo se da a conocer a la ciudadanía que existe esta herramienta? Sería una primera pregunta. Y una siguiente pregunta, ¿se puede continuar alimentando el programa? Voy a abrir comillas.
con las propuestas de campaña, porque una vez que arranca la campaña, pues los diputados van de alguna manera pregonando propuestas. Yo no sé si cabría la posibilidad de sintetizar la propuesta de los candidatos. Sé que es más complicado y tal, pero bueno, eso daría una visión quizá un poco más clara a la hora de votar. Pero bueno, son dos preguntas nada más. Antes, Miriam, de pasar a despedir a nuestros invitados, a los que nos acompañaron. ¿Respondo? Gracias. En la primera, si entiendo bien, es sobre la difusión del proyecto de voto informado. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Sí, correcto. La UNAM hace distintas pues, promociones, incluso como efectivamente lo comentaba Roberto, el INE participa en alguna medida en ese proyecto también. Entonces hay difusión incluso desde los foros del propio INE y la UNAM tiene también lo suyo. Entonces sí hay, pues entiendo, alguna programación, digamos, para difundir todo esto, ¿no? En el segundo caso, si me queda claro, y si no, por favor, corrígeme, Manuel, entiendo que tu pregunta tiene que ver con que si pudiéramos hacer nosotros una síntesis de lo que dice el candidato para que fuera mucho más fácil conocer cuáles son sus propuestas durante el periodo de campaña, ¿es así? Un poco así, efectivamente. Es decir, si hay alguna mecánica que pueda ir capturando la propuesta de campaña y sintetizarla y subirla, porque finalmente, bueno, exactamente eso. Sí hay un límite de caracteres en que en cada uno de estos espacios, digamos, abiertos para responder. Sí, no pueden llenar ilimitadamente, digamos, algo. Nosotros no intervenimos, esto creo que es muy importante puntualizarlo, son en este caso los partidos políticos o los candidatos y las candidatas quienes suben la información a la plataforma. Esto nos da una ventaja. La ventaja es que es el propio candidato o la propia candidata o bien a través del partido político, pero ellos mismos, quienes están presentando su información. Si nosotros ahorita buscamos información sobre cualquier persona en Google, es muy fácil que nos salga una serie de cosas, ¿no? Hablando particularmente de las candidaturas. Digamos, lo que ofrecemos en el caso de esta plataforma es que sean los propios candidatos y las candidatas los que den esa información, pues presumiendo que hay cierta veracidad en ella y que hay una forma pues muy directa, ¿no? De abordar el asunto. Por eso es que nosotros no nos metemos, o sea, por supuesto, si hubiera algo que alterara el orden, o sea, una cuestión que fuera contra las normas, digamos, de la decencia o la educación, pues nosotros estamos autorizados para bajar esa información, pero no para modificar, sintetizar, hacer nada de eso que pudiera desvirtuar lo que el propio candidato o la propia candidata está publicando. Pero sí les digo que son espacios relativamente breves, de fácil lectura, pues no hay caracteres limitados para poder subir esta información. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si ya no hay más preguntas, Miriam, ¿ya no hay? Sí tenemos, secretario. No sé si nos pudieran reiterar, nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar la información de los candidatos a gobernadores? Si pueden entrar a nuestro sistema, ahí van a encontrar el vínculo que les mostró Roberto, que habla sobre las entidades federativas, y en ese vínculo al ingresar ustedes ven por estado los iconos de las autoridades y dependiendo del estado donde se esté llevando a cabo un proceso electoral para elegir gobernador o gobernadora, pues entonces ahí sería posible encontrar información sobre esto. Insisto, no es en todos los casos uniforme porque ya corresponde a cada entidad federativa, pero ahí pueden encontrar información. Y aprovechando que tengo el micrófono abierto, les quería decir que ya me respondieron que los observadores no tienen que presentar ninguna prueba de COVID, pero sí hay una obligación de usar cubrebocas y careta, ¿no? Para protegernos entre todos. Sin embargo, no es obligatorio presentar la prueba. Gracias, maestra Cecilia. Yo creo que muy encaminada más que pregunta, secretario, un comentario abonando a
si teníamos las propuestas de esos candidatos en la plataforma como tienen el currículum de cada uno de esos candidatos. Víctor Gardoqui nos señala que sería muy interesante que los que ya fueron diputados anteriormente pusieran las iniciativas de leyes que presentaron durante su gestión, ¿verdad? Pero bueno, es más que una pregunta, un comentario, secretario. Sería lo último. Gracias, Miriam. Pues si ya no hay más preguntas, no nos resta más que agradecerles el habernos comunicado y el habernos presentado esta muy importante plataforma en estos días previos a la elección, y pues nada como estar cada vez mejor informado para que nuestro derecho a ejercer el voto sea efectivo y con ello logremos sumar todos hacia un México mejor como todos queremos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y pues muy buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Sé parte de la historia de México y participa vigilando las diferentes etapas del proceso electoral del próximo 6 de junio. Inscríbete como observador electoral y no te quedes fuera de las elecciones más grandes de todo el país. Yo voto porque quiero a México.